esta charla, los clústeres como alternativa de innovación para el desarrollo empresarial. Es un espacio que construimos nosotros en acuerdo con estudiantes, con otros compañeros, con empresarios, que nos ha permitido trasegar en el quehacer de los clústeres como tal. Andrés, la próxima diapositiva, por favor. Lo denominamos el clúster como una alternativa para el desarrollo empresarial. Ya les hemos contado, somos Sandra Lucía Aguirre quien les habla, mi compañero Yanier Alberto Hernández, magíster también, y la magíster Elisa Daniel. Siguiente, Andrés, por favor. Bueno, cuando empezábamos a hablar del clúster y pensábamos y nos preguntábamos, bueno, ¿qué es el clúster y qué es lo que estamos pensando con el clúster? Es una alternativa, es una estrategia que se ha ido generando en el Valle del Cauca desde hace muchísimo tiempo, se ha venido consolidando. Nosotros consideramos pertinente trabajar el tema de la proteína blanca y el tema del clúster de la salud, porque son dos estrategias empresariales muy fuertes que tiene el Valle del Cauca. Ya de esta parte les hablarán los compañeros. Nosotros hicimos una caracterización de los sectores, cómo era el sector de la proteína blanca. Nos encontramos con muchísimas cosas porque, bueno, ¿y qué es la proteína blanca? ¿Y qué significa la proteína blanca? Entonces, lo entendíamos inicialmente como el tema de las marraneras, donde estaban los marranos y las aves y todo, pero resulta que en la medida en que nos fuimos dando cuenta y fuimos conociendo lo que eran ellos, entonces pudimos conocer lo que era el tema de que son producción de proteína blanca, producción de huevo, carne de pollo, cerdo, más significativo, más apropiado, más empresarial, el tema del clúster como tal nos invitaba a ello. Hablamos de un agrupamiento organizacional, unas cadenas de conocimiento, unos encadenamientos apropiados que nos permitieran saber qué papel tenía cada una de esas empresas dentro de todo el desarrollo del clúster, porque las veíamos como lejanas y no entendíamos, ¿cierto? Nos encontramos con el establecimiento de unos requisitos del clúster, y cuando estábamos haciendo la identificación y la caracterización del sector, por ejemplo, nos llamó la atención encontrarnos una empresa logística, ¿cierto? Un caso Servientrega, una empresa de mercancías, un DHL. Aquí viene a ser una empresa de estas a un sector como el de la proteína blanca, como el de la salud, y resulta de que su estructura organizacional y administrativa es fundamental para ese encadenamiento, porque pues obviamente ellas son las que trabajan el tema de la logística, el tema del transporte, y cuando lo analizamos, pues hay que tener unas condiciones apropiadas para el transporte de los cerdos, de las aves, del huevo, ¿cierto? Protegerlo. En el tema de la salud, el transporte de medicamentos, de muestras, de papeles que se consideran importantes, reconocer el cumplimiento de esos requerimientos, y muchas veces encontramos que las empresas dicen, ay no, estos son muchos requerimientos, estos son muchas cosas, pero resulta que ese cumplimiento de requisitos nos da la condición de calidad, nos da la condición de competitividad, de productividad. No es estar por estar, no, sino trabajar en ese orden de ideas que nos permitiera reconocer todos los requerimientos que se necesitan o se deben de tener para consolidar y hacer parte de un clúster. Y obviamente pues establecimos un modelo de clúster, el cual está definido y establecido desde la parte administrativa, la parte organizacional, la parte de transferencia de conocimiento y el tema de toda la generación de valor. Porque cada uno de los escalones que conforman el clúster tiene un valor agregado. No puede ser porque sí, sino porque tiene que tener un valor agregado. Entonces estos eran nuestros pilares de desarrollo para el tema del clúster. Andrés, la próxima, por favor. Profesor Yáñez. ¿Qué es un clúster? Podemos decir que el clúster es una concentración de varias empresas, concentración, encadenamiento, que se genera una cadena de valor alrededor de ellas. Es decir,
y este encadenamiento está alrededor de un sector específico. En el caso de nosotros que hicimos el análisis o la investigación, lo hicimos sobre la proteína blanca y la salud. Fueron dos variables, o sea, dos investigaciones, una con la proteína blanca y otra con la salud. Entonces, pero alrededor de ese concepto hay muchas empresas que aparentemente, entre comillas, no pertenecieran al sector de la salud directamente, pero que tienen que ver. Por ejemplo, las universidades. Las universidades no pertenecemos directamente al sector de la salud. ¿Pero qué? Pero formamos parte de los clústeres. Formamos parte de ese clúster que se organiza en el sector de la salud, en el sector de la proteína blanca. Lo mismo que ocurre con el gobierno. Más adelante lo vamos a mirar. ¿Qué es lo que se busca? Se busca aunar esfuerzos. Es decir, que cada una de las empresas dé lo mejor para lograr posicionar la cadena de valor y crecer como grupo, como clúster o grupo empresarial. La próxima, por favor. El ciclo de vida de un clúster. El ciclo de vida de un clúster es igual o similar al de una empresa tradicional o normal. Empezamos con una parte de aglomeración, pasamos a la iniciativa, luego pasamos al desarrollo, luego seguimos con la madurez y la transición. Esa parte de aglomeración es cuando están todas las empresas, pero no hay una concertación de las empresas como clúster. Empieza la iniciativa, donde empiezan los primeros contactos del clúster, que muchas veces en Colombia lo puede organizar el gobierno o lo puede organizar un sector específico, el sector de la caña, el sector de la salud, el sector de la proteína blanca, o las grandes porcícolas. En el caso de la parte de proteína blanca, en la parte que tiene que ver con los porcícolas, entonces inician los procesos de agrupamiento. El desarrollo de este agrupamiento, el estudio, la investigación, de cómo se van uniendo. Se llega a una madurez cuando ya empieza a desarrollarse todo ese clúster. Y eso da como resultado una nueva transición, un avance, un desarrollo de esos clústeres, que varios clústeres en el país están ya en esta fase de transición. Próxima diapositiva, si por favor. Actores que interactúan en un clúster. Como ya había hablado, están las universidades, están las empresas que generan no solamente la parte práctica, o sea, la parte de producción, sino que son empresas que colocan de pronto el primer grano y el grano más grande para desarrollar el clúster. Pero ahí acompañándolos están las universidades. En Colombia tiene tradición en desarrollar clúster y acompañar los clústeres que apoya el gobierno nacional, la Universidad Nacional. La UCEBA también está tratando de involucrarse en estos procesos. Hemos entrado en procesos de clúster, por ejemplo, de los productores de mora. Hemos entrado en el proceso de clúster de la distribución de carne, Bueno, hay diferentes tipos donde en el caso de la Universidad Nacional y la UCEBA han empezado a hacer el tránsito por esto. Están en los entes articuladores, como son la Cámara de Comercio, en los entes gubernamentales, forman parte del clúster. O sea, se forma parte del clúster porque son los que ayudan a organizar. Por ejemplo, el gobierno para desarrollar clúster hace inversiones en los clústeres. O sea, inversiones que son costeados totalmente por el gobierno. Como en el caso, por ejemplo, de una experiencia que tuvimos con los moreros, ellos hicieron un centro de acopio. Un centro de acopio refrigerado que le permitía a todos los moreros llegar a ese sitio y utilizar ese sitio para luego su distribución. Entonces está la parte logística, está la parte de proveedores, está la misma competencia. Cuando hablamos de empresas no hablamos de una sola empresa, hablamos de varias empresas que son competencia unidas para desarrollarse y sacar adelante ese sector. Podemos continuar con el próximo. Aquí tenemos los aspectos claves de un clúster. Lo primero, la concentración geográfica. Hay que determinar ese sitio geográfico, el cual nosotros estudiamos, investigamos, y fue el Valle del Cauca. Entonces, el Valle del Cauca miramos, pero de todas maneras, aunque tratamos de concentrarlo geográficamente, el Valle del Cauca, como por la proximidad de los departamentos vecinos,
alcanzábamos a irradiar en esos otros departamentos. Entonces la concentración geográfica de nuestra investigación se hizo en el Valle del Cauca. La especialización, nosotros nos dedicamos a lo que fue la proteína blanca y el sector de la salud. Ahí encontramos los múltiples actores que tenía, por ejemplo, el clúster de la proteína blanca en las plantas porcícolas, con sus proveedores, con sus distribuidores, con los apoyos que tenían de parte de la competencia, o sea, la concertación con la competencia, que es el siguiente punto, que es la competencia y la cooperación. O sea, ya los competidores, fuera de ser competidores, son colaboradores. Es decir, se busca el crecimiento, lo que se llama en administración un gana y gana. Gana uno y gana el otro. O sea, aquí no el objetivo no es que ninguno pierda. Si alguien tiene un desarrollo tecnológico que le puede ayudar a la competencia que pertenece al mismo clúster, lo va a hacer. Lo mismo la competencia, el desarrollo que tenga lo puede compartir con su sector aliado. Tenemos el pensamiento crítico, es fundamental para el desarrollo de los clústeres. Los pensamientos críticos al interior de los clústeres deben estar desarrollados continuamente, buscando, porque eso genera cadenas de valor, eso genera crecimiento al interior del clúster. Ya habíamos visto el ciclo de vida de un clúster, vimos cómo era el trasegar desde la aglomeración hasta la innovación, que es el próximo paso. Después de estar desarrollado el clúster, de ser activado, de haber crecido, pasamos a una nueva etapa de innovación. Próxima presentación, Eneis. Bueno, muchas gracias. Este tema es apasionante y ya mis compañeros han dicho, Colombia lleva un tiempo, digamos, un trasegar amplio en esta construcción de clúster. Encontramos los clústeres en el Valle del Cauca, tenemos en el momento 6 identificaciones de clúster. Entre esos están el clúster de los macro snack, está el de la proteína blanca, el clúster de la salud, en el cual tenemos una clínica que a nivel latinoamericano ocupa el segundo lugar, que es el Valle del Lili, hoy convertido en hospital universitario a partir de que la Universidad ICESI ha trabajado con ellos en procesos de innovación y desarrollo, al igual que la clínica Imbanaco, que en este momento pues está trabajando de la mano con uno de los hospitales españoles que también hacen parte de este clúster de la salud. Antioquia, Medellín, que nos lleva un tiempo importante en el desarrollo de sus clústeres. Está el de Bogotá, nuestra capital Cundinamarca, el de los Santanderes, y así hay un sinnúmero de estas actividades empresariales que hoy por hoy se han desarrollado en Colombia y que se han convertido en verdaderos motores de desarrollo económico y sobre todo el potencial que han desarrollado en la parte de crecimiento de las exportaciones, internacionalización de nuestras economías, a la vez que han generado un número importante de empleos. Perfecto. Démosle la siguiente, por favor. Estos pilares que ya se han dicho, que son los fundamentales para el crecimiento y desarrollo de un país a partir de los encadenamientos productivos, es la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Entonces, se han encadenado en las cámaras de comercio, los centros regionales de competitividad, pues estos han sido artífices de la política, en los cuales inicialmente la historia es bien fascinante y nos vamos para el Valle del Cauca. Cuando se empieza a trabajar en los clústeres, no les apostaban mucho. Inicialmente el Estado no aportó dinero. En la medida que han visto que se han desarrollado, porque han sido dineros también del sector privado que inicialmente empieza esta carrera, pero el Estado, cuando ve que de verdad se están mostrando resultados con todo lo que era la excelencia clínica, empieza a apostarle a estas iniciativas
tan importantes como locomotoras de impulso de la economía regionales. Entonces, es allí donde empezamos a ver pues, estrategias que se estaban trabajando transversales, donde no solamente era la red hospitalaria en la parte de excelencia clínica, sino que también se adentraron en ellos lo que fue la parte oftalmológica, odontológica, la parte de medicamentos, la parte terapéutica. Hay una red importante en ellos. También podemos trabajar allí lo que fue la logística, pero también los empaques y embalajes jugaron un papel preponderante, porque sumado a ello también hizo parte las investigaciones. Entonces, todo esto, aquí casi inversiones en ciencia y tecnología, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha entrado a ser parte de estos eslabones. La parte de este proceso que le ha generado a nuestro país unos saltos importantes en la economía, y hoy por hoy podemos decir que tiene una economía diversificada a partir de los clústeres, porque estos han empezado a dinamizar la economía. Ya no solamente podemos decir que nuestros productos de exportación que se reflejan tanto en la balanza de pagos como en la balanza comercial ya podemos decir que nuestro país está exportando servicios y que tiene con ellos una red importante. En nuestro país somos pioneros en todo lo que son las cirugías estéticas y demás. Tenemos un gran potencial en todo lo que es el sector turismo, que es el turismo de la medicina, donde hay un cúmulo de empresas también, hoteles, empresas de transporte, y esto le ha generado a nuestro país, a nuestras regiones, convertirse ya en puntos de partida importantes para la inversión extranjera directa, para la obtención de personas que vienen a hacerse tratamientos odontológicos. Bueno, allí podemos ver cómo empezamos una especialización importante para nuestro país, para nuestra región, y región no solamente el Valle del Cauca, sino es Latinoamérica. Enséñame la otra, por favor. Aquí empezamos un tema importantísimo, porque es un tema central de los cuales el Valle del Cauca, decíamos que ha identificado 5 clústeres, y entre estos está la proteína blanca, el clúster de la salud, el macrostax, bueno, turismo. Y empezamos con la proteína blanca. ¿Y por qué para nosotros es tan importante la proteína blanca? Porque el Valle del Cauca, específicamente San Pedro, es un municipio donde, digamos, hay un epicentro de la producción avícola importantísima para nuestra región. Es el segundo departamento de Colombia que más produce huevo después de Santander. Dijimos, ¿cómo es que estamos tan cerca? El Valle del Cauca está construyendo estos clústeres y nosotros nos vamos a quedar por fuera. Entonces empezamos a investigar lo que era el compendio de la proteína blanca y nos encontramos con una realidad asombrosa. Era la necesidad de crecer, de podernos aunar esos esfuerzos y poder dinamizar este sector para el municipio de San Pedro, que su dinámica económica la basa en la producción de huevos. Entonces hay yo diría, y me atrevo a pensar, que de los empleos en el municipio de San Pedro queda a 9 kilómetros de Tubar, próximo a nuestra universidad. Entonces, que no lo podíamos dejar por fuera. Entonces dijimos, es la hora de empezar a trabajar con la proteína blanca, y lo que decía la profe Sandra, nos dimos a la tarea de también identificar dónde estaban los criaderos de cerdos, pero también dónde estaban los criaderos de pollos de consumo, pero también empezamos a decir, bueno, ¿y qué pasa con la producción de peces? El Valle del Cauca, sobre todo, que va en la parte alta, produce mucha trucha, no los podíamos dejar.
Y entonces se nos convierte que este sector para nosotros es importante en la producción de huevo, carne de pollo, cerdo. Entonces, que son empresas que se dedican a la actividad y servicios de apoyo. ¿Cuáles son estas empresas que de verdad apoyan esto? Pues es la alimentación, es la parte de las vacunas, es el parte del sacrificio, la refrigeración industrial, empaques y transporte especializados. Una red que se va formando y que en el momento que lo vamos identificando juegan un papel preponderante en ella. Y entonces, ¿qué más hemos podido decir? Sencillo. Me pasa la diapositiva. Mire, aquí tenemos las empresas que hacen parte del clúster del Valle del Cauca. Son 306 empresas que hacen parte de ellos. Imagínense esas 306 empresas que aparentemente es muchas, pero que son poquitas. Pero que ese número ya para nosotros es tan significativo cuando decimos, mire la cantidad de factura. 3.3 millones de dólares, con un crecimiento en ventas del 12,7 en el 2021. Es el tejido empresarial de 64 empresas de insumo, 2 incubadoras, 127 empresas de levante, 6 productoras de huevo, un faneato, 2 frigoríficos, 3 procesadoras integrados, 43 procesadoras de pollo y cerdo, 17 minoristas, 9 mayoristas, 10 grandes superficies, 22 industrias auxiliares proveedoras de empaques y logística en frío. O sea, es la sumatoria, esto es una avalancha de suma de pequeñas unidades que luego nos va a salir que es superior a todo. Y entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que la gobernación es una de las entidades, la gobernación del Valle, que es nuestro gobierno central de nuestro departamento, empieza también a tener una participación importante en la parte económica. Las 7 cámaras del Valle del Cauca, estamos hablando de Cali, Palmira, Buga, Uruguay, se me queda otra por ahí, Cartago, me quedan dos por ahí rodando, empezaron a mirar cómo sería esa alianza C, pero también estuvo con ellos nuestra Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca. Es decir, ya es la suma de actores visibles que han jalonado todas estas empresas, que han creído en ellos, que han creído en las universidades, que se han puesto, como decimos coloquialmente, se han puesto ese traje y vamos a sacar adelante esta iniciativa. Entonces podemos decir que pues nuestro país es un gran productor de huevo. En la capacidad de México no, pero nosotros producimos una cantidad de huevo importante de mesa, es el tercero en pollo y cerdo, y lógicamente todas estas actividades muestran al Valle del Cauca, como así lo muestra la Cámara de Comercio de Cali, que es digamos, que este Valle del Cauca crece en la medida que su tejido empresarial muestra grandes aportes a su desarrollo empresarial y tecnológico. Hay unos proyectos que se han desarrollado alrededor de estos clústeres, y no solamente de la proteína blanca, sino de la salud. En la salud tenemos grandes avances tecnológicos, por ejemplo, en la clínica Imbanaco pueden extraer los tumores de la cabeza del cerebro por la nariz y no te hace ningún efecto dañino. Tienen muchos adelantos en ciencia y tecnología, y la proteína blanca no es ajena a ella, porque se han desarrollado laboratorios en los cuales se ha mejorado genéticamente mucho de su producción. Entonces, estos proyectos que se desarrollaron es de innovación a través del programa teóricos y tecnológicos de productos cárnicos y platos precocidos. O sea que ya podemos decir que estamos exportando al vacío. Esto pues lógicamente nos ha permitido empezar a dar grandes pasos en la internacionalización de la economía y dar a conocer las empresas. Esas líneas de trabajo del plan de acción, que son los mercados nacionales ya especializados, los mercados internacionales en los cuales se han preocupado estos productores en los altos estándares de calidad
cumplir con las exigencias, poder llegar a estos mercados con productos diferenciados, con productos de una calidad óptima, pero también esta parte de integración en los commodities nacionales. ¿Qué significa? Bueno, que ya tenemos unos agregados de ofertas, unas condiciones de calidad importantes para nuestro departamento, y con ello, lógicamente, se ve que eso sumaría al PIB. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? La transformación que esto se ha dado, lo miramos en las cifras que aquí nos aparecen. Mira que dice que algunas cifras demuestran el crecimiento económico del sector avícola en el Valle del Cauca. Y lógicamente Nariño está al sur occidente de nuestro país, hace parte del Valle del Cauca. Eso era lo que anteriormente decíamos, la Gran Cauca, el gran departamento del Cauca. Hoy día lo compartimos, y esto nos ha permitido mover más o menos a una 1,5 millones de toneladas en granel al año de productos. Aquí es bien interesante decir que nuestro país no es que sea el mayor productor ni de maíz, ni de soya, ni de sorgo, pero esto se vuelve base importantísima en la producción de alimentos. Pero hay una ventaja importantísima que tiene el Valle del Cauca, que lo hace tan atractivo para estas empresas, y es su proximidad al puerto de Buenaventura. Entonces, por allí puede salir gran parte de nuestra, movemos, ¿no? Gran parte de nuestras exportaciones, más del 51% de las exportaciones e importaciones entran por este puerto tan importante. Y esto hace que su atracción sea importantísima, tanto para exportar el producto como para la importación de la base alimenticia de los productos para esta especie de clúster. Luego también nos dice que hay más de 40.000 empleos directos que producen 260.000 toneladas de carne de pollo al año y 3.300 millones de huevo al año. La producción del sector avícola está valorada en 3.6 billones. ¿Quién financia eso? Habíamos dicho Cámara de Comercio, el sector privado. Pero hay algo bien importante, y decía el profesor Yanian, y lo replicaba también la profesora Sandra, es que las universidades no son ajenas a ella. Y no pueden hacerlo porque en las universidades tenemos el conocimiento, tenemos personas especializadas. Es así como en este clúster de la proteína blanca hay una universidad que se suma a nivel del departamento, que es la Universidad del Valle, que es una universidad pública, pero sobre todo el Departamento de Ingeniería de Alimentos. Allí al interior de la universidad han montado unos laboratorios importantísimos donde se empiezan a trabajar innovaciones en la producción, en alimentos para consumirlo. Entonces, esto también nos ha llevado a tener que hacer alianzas internacionales importantísimas para el desarrollo de nuevos productos para la mesa de nuestros consumidores. ¿Qué más les podemos decir allí? Las exportaciones de los 9 clústeres del Valle del Cauca representan el 42% del total de las ventas de la región. Imagínense que es casi la mitad de lo que estamos exportando en el Valle del Cauca, a pesar de que tenemos grandes empresas como es Colombina, como es Nestlé de Colombia, como es Los Ingenios Azucareros, como es Aldo, y podemos hacer químicos. Bueno, hay una cantidad de empresas importantísimas, Carvajal, bueno, se me escapan ahora, Fanalca, pero cuando nosotros miramos que este clúster mueve el 42.4%, uno dice, oiga, están haciendo bellezas, es decir, casi que están tomando lo que están produciendo estas empresas que consideramos grandes en nuestro sector. Se ha desarrollado 14 productos y 6 prototipos para atender el mercado internacional que exige todo aquello que nosotros decimos la sofisticación de los productos. Es decir, el Valle del Cauca pues empieza todo ese proceso de industrialización, yo diría una escala media, porque no podemos decir a gran escala, pero ya esto ha dejado ver que las universidades
nos hemos puesto la mano en el corazón y hemos trabajado en todos estos proyectos de desarrollo sostenible en el tiempo, porque para allá vamos, porque es que las empresas que están aquí también están trabajando con los objetivos del milenio. Sumado a ello, entra ahora el pescado a ser parte de este clúster de la proteína blanca. Significa que cada vez se van uniendo más empresas a este gran portafolio de productos y eso permite lógicamente que el Valle del Cauca tenga un abanico muy abierto a la hora de hacer negociaciones hacia diferentes economías. Voy a traerles algo. En este momento Singapur se le une a la Alianza del Pacífico, en los cuales está pues Perú, México, está Chile, está Colombia y se unió Costa Rica con un tratado de libre comercio, está Panamá como país y eso nos hace sentir de que realmente Colombia es importante para la región. Sumado a ello, el tratado de libre comercio que se está trabajando ahorita con Emiratos Árabes Unidos, pues también nos da este portín de oportunidades en los cuales permite que Colombia empiece a mirar sus destinos, pero no solamente Colombia, las empresas empiezan a tener a partir de sus tratados de libre comercio una oportunidad importante para dar a conocer todos sus productos. Bueno, yo me podría quedar un rato de tiempo aquí hablándoles, pero pues me avergüenza porque de pronto hay más compañeros que quieren opinar y bueno, tengo mucho más, yo sé que tenemos muchas cosas más para decirles, pero bueno, al menos no quiero ser tan cansona y con tanto tema y bueno, también quiero dejarlos descansar un poquito. Andrés, la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasa en el Valle del Cauca? En el Valle del Cauca tenemos un gran desarrollo de los clústeres, pero aún sigue siendo incipiente, sobre todo en la parte de los pequeños productores. No se ha logrado organizar el sector pequeño, es decir, el gobierno, las universidades están haciendo un esfuerzo grandísimo porque haya un desarrollo de clúster. El gobierno ha encomendado a diferentes líderes en diferentes sectores para la conformación y apoyo a los clústeres. Pero ha sido casi imposible vincular a las pequeñas empresas. Es decir, los que han tenido mayor problema para poder ingresar a estos grupos de clúster han sido las pequeñas empresas. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque pues hay unos que manejan unos grados de individualidad, de miedo, de compartir conocimientos. Y otros porque realmente su estructura no la han podido organizar para poderlas llevar a estos clústeres. Pero de todas maneras, el gobierno insiste, las universidades insisten, y se tiene una esperanza de que el clúster sea una variable de innovación para el desarrollo de empresas exitosas en el país y de que nosotros podamos superar barreras competitivas. Muchas gracias. Bueno, después de haber escuchado este recorrido tan significativo desde el punto de vista económico, del valor que tienen los clústeres para el desarrollo de las regiones y que hemos venido generando un proceso de acompañamiento, como bien lo ha manifestado la profesora Inés Jaramillo, cuando en el Valle del Cauca, pues nosotros desde la academia veíamos eso como muy lejos, pero dándonos cuenta que en nuestra región, que aquí en San Pedro, en nuestro alrededor, tenemos esas empresas que son objeto de estudio, que nos permiten llegar donde ellas, manifestarles la intencionalidad de poder conformar el clúster, pues encontramos esas, como bien lo decía mi compañero Janet, muchas veces el miedo a dar el paso, es que si yo entro a formar parte de ese clúster, de pronto voy a perder, me van a sacar del mercado, no tengo la capacidad instalada para producir, para entregar un buen producto. Entonces eso ha conllevado a que se hayan generado y se estén generando nuevos proyectos en torno a ese quehacer del clúster para cumplir de manera satisfactoria
con indicadores de calidad, con indicadores de productividad, con unos estándares que nos permite trabajar y nos permite seguir sacando adelante esta economía preponderante que tiene el Valle, esta economía que tiene nuestra región. Entonces, pues, era contarles, era compartirles a ustedes esta experiencia de investigación que hemos desarrollado a lo largo de 3 años, donde nuestro proyecto está enmarcado en eso, en poderles demostrar a las empresas, pequeñas empresas, cómo la articulación con los clústeres, la articulación en los clústeres, permite fortalecer cada vez más el Valle y sobre todo su aparato productivo. No sé, Andrés, si hay alguna pregunta, no las vimos en el chat, pero igual, quedamos abiertos a responder alguna pregunta, a compartirles nuestro conocimiento, a poder generar estados de aprendizaje, de conocimiento con ustedes, nuestra experiencia. Sabemos el potencial que también tenemos, que existe en Costa Rica, pero sobre todo, la calidad que tiene la Universidad Latina para generar todos estos espacios de aprendizaje y crecimiento. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este cierre del jueves, en un enfoque más de investigación en nuestro simposio. Agradecerles mucho el tema compartido, que definitivamente sabemos que va a calar en el conocimiento de los estudiantes, de los docentes y de todas aquellas personas que nos acompañan en la transmisión. Sí, tal vez un poquito una consulta que nos llegó aquí a lo interno, cómo poder tropicalizar un poquito, ¿verdad? Esto al diario de las clases, ¿verdad? Porque sabemos mucho, ¿verdad? Que se puede visualizar un poco más en alianzas, en temas un poco más externos, pero cómo poderlo ir masticando un poco desde el punto de vista de la docencia en las clases. Profesora Ney. Muchas gracias. Mira, este tema es un tema importante para los muchachos. Nosotros veníamos de una historia bien interesante, que fue la conformación de los consorcios, un trabajo que se hizo con Naciones Unidas, y esto lo trabajamos desde la asignatura de práctica internacional. Entonces, estos saberes, y si así los queremos saber, decir, han sido importantes en la medida que nosotros en las diferentes asignaturas, como es investigación de mercados, como es la parte logística, como es la parte de contratos internacionales, como es la parte de distribución física, como la asignatura de competitividad y productividad, como es la asignatura de marcas y patentes. Allí empezamos a hilar y tejer, como dice nuestra compañera Sandra, finito y delgadito, y empezamos a trabajar con ellos, porque esta propuesta se hizo también con estudiantes que estaban dispuestos y querían conocerlo. Con ellos los trabajamos en las diferentes asignaturas, y la vivencia que se estaba haciendo, lógicamente tenemos nuestros semilleros de investigación, íbamos con ellos haciendo vivencias de estos trabajos, íbamos socializando en clase el trabajo, íbamos haciendo una aplicación de lo que es nuestro entorno. Entonces, cuando teníamos que hacer un trabajo allí, entrábamos con lo que eran los clústeres. Entonces, empezar con ellos a hilar análisis de entorno, productividad y competitividad. Empezábamos a trabajarles a ellos y a decirles la importancia que es estas nuevas apuestas comerciales en el mercado. Entonces, investigación de mercado. Entonces, vamos a hacer qué tan importante, qué oportunidad tienen nuestros productos en un país, y empezábamos a hacer esa investigación, y lógicamente nos dimos cuenta de que hay unas oportunidades muy grandes, y esas oportunidades que desde la academia, desde nuestras diferentes asignaturas, identificamos, era lo que le decíamos a los empresarios, que lo que dicen los compañeros es cierto. Hay miedos, hay resistencia, algunos no dan información porque temen que se las vayan a copiar. Cuando nosotros les mostrábamos a ellos la realidad que estábamos viviendo en la academia y cómo la academia puede ser para ellos un enlace entre su empresa, academia y el mundo,
empezábamos a mostrarle que debían mejorar los procesos, porque así también los identificamos, mejorar procesos, certificaciones, porque también les mostramos la importancia que era certificarse. Al menos el INVIMA para nuestro país es importante y en muchos países eso es homologable. Entonces, cuando les mostrábamos que habían oportunidades, que existía un mercado importante para ellos, pero que era menester que ellos trabajaran bajo unos lineamientos de una política de aseguramiento a la calidad, pero que también tenían que tener una inocuidad, pero que también tenían que tener una trazabilidad. Vieron allí porque una empresa solita no lo podía hacer, pero que cuando ya se unía, ya los costos bajaban, porque la visita que les podía hacer, y conté a nivel nuestro, pues ya el costo era compartido entre diferentes empresas. Y era lo que nosotros mostrábamos en clase, la necesidad de tener estos aglomeraciones, estos racimos, como así se definen, y mostrábamos que podemos bajar costos de producción y podíamos tener calidad, y que basado en esto podíamos llegar a un mercado internacional. Esa es la forma como lo trabajábamos, semilleros, y lógicamente con nuestra malla académica que bien nutrida nos salió, y los trabajos de grado que logramos desarrollar a raíz de estas iniciativas de investigación. De verdad que fue unos momentos espectaculares, emocionantes, graduar, lograr que el empresario reconozca que tiene un potencial, pero que es necesario unirse, que es necesario trabajar unido, poderles llegar a decir y llevar de un lugar a otro, como decimos nosotros, del sector avícola, enséñale lo que tú estás haciendo a él. Esa transferencia de conocimiento abierto, pues también nos enseñó y nos dio a nosotros pie de que sí se puede. Y con nosotros, lógicamente, nos hacíamos acompañando estudiantes. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecerles la participación en esta noche. Yo sé que una hora más allá en Colombia que aquí, hora centroamericana, ¿verdad? Así que muy agradecidos de que hayan podido estar ahí en esta noche pendientes, y también el apoyo de toda la UCEBA a la Semana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Hospitalidad. Un gran abrazo desde Costa Rica para Colombia. Gracias. Ojalá cuando nos veamos les enviamos cafecito tico también para que puedan degustar. Claro. Gracias, Andrés, por esta apertura, profesor Janet, profesora Ney, por aceptar esta invitación. Y Andrés, un libro abierto más para seguir construyendo. Una feliz noche a todos, muchísimas gracias. Esperamos. Un abrazo a la verdad, se les quiere y se les respeta. Un abrazo para todos los que están. Igualmente, muchas gracias por acompañarnos. Y gracias a ustedes también por seguir con las transmisiones de la Facultad de Ciencias Empresariales y Hospitalidad en esta semana que conmemoramos desde el día lunes y que terminamos mañana en horas de la tarde con 2 de las charlas con las que hacemos este cierre. Gracias por habernos acompañado durante toda esta jornada de jueves en el simposio de investigación. Ya lo sabe, si usted desea, puede volver a ver en la plataforma de Technics cada una de estas charlas y poder ver el conocimiento que nos han dejado todos los charlistas, los conferencistas, para que podamos seguir aprendiendo mucho para el tema de nuestro crecimiento en educación, y también sobre consejos que podemos tomar para nuestra vida también empresarial, de emprendimientos y demás. Muchas gracias por acompañarnos.